Vivir es mi arte y es de mis más grandes pasiones, así que es un placer acompañarnos en el registro del viaje, en esto que es Vivir es mi arte, el podcast. Bienvenidos. Aloha para todos, mi nombre es Joalvis Indriago y esto es el primer episodio de Vivir es mi arte, el podcast. En principio estoy muy emocionada de poder compartir, de que esta idea se materializara o se esté materializando, y estoy muy feliz de poder seguir creando, de poder seguir haciendo cosas que vienen desde un lugar muchas veces hasta para mí incomprensible, o para mi mente incomprensible. Hoy decidí grabar el primer episodio de lo que sería la presentación de este viaje que en inicio es mi viaje personal, y que decidí compartir el registro, en este caso auditivo, de lo que voy haciendo, de lo que va pasando, de mi vivir. Para los que no conocen y se encontraron solamente o directamente con el podcast, Vivir es mi arte, es mi creación holística, te voy a llamar así, desde hace más o menos 4 años, en la que decidí compartir. También es un poco de compartir mi viaje, de compartir mis procesos, compartir mi experiencia, siendo que me fui dando cuenta a medida que iba adquiriendo conciencia de la vida misma, que hay muchas personas que sienten que están solas, hay muchas personas que pasan sus procesos solas, y que no solamente lo pasan solas, sino que además creen estar mal o estar rotas por ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ciertas condiciones, y la realidad es que nunca estamos solos. La realidad es que somos muchos. La realidad es que no tenemos por qué pasar por los procesos solos, más allá de que haya momentos en los que sí, el proceso requiera ese espacio de soledad, ese espacio de introspección, ese espacio de yo con yo. Sin embargo, es valiosísimo y súper sumador, no sé si existe esa palabra, pero más suma un montón el hecho de poder estar acompañado, el hecho de saber que hay alguien más que está pasó por una situación similar, y escuchar capaz cómo esa persona afrontó esa situación, no necesariamente para nosotros hacerlo de la misma manera, sino que en esto de hacer a nuestra cabeza aliada de nuestro proceso, más allá de rechazar la mente y todo esto, es hacerla aliada, es capaz de decirle: mira, tenemos estas posibilidades que nosotros, desde nuestra individualidad y de nuestro capullo, desde nuestra cápsula, solos no hubiésemos podido identificar, y la bendición de poder compartir con alguien más nos dio la oportunidad de identificar este detallito, que capaz fueron 2, 3 palabras de una conversación de horas, más esas 2 o 3 palabras a mí me cambiaron, a mí me hicieron hacer ese clic que cambió definitivamente mi vida. Entonces, partiendo desde allí, decidí no solamente compartir con las personas que conozco más abiertamente mis procesos, porque la realidad es que yo pasé una vida también muy desde ahí, desde la soledad, no desde el victimismo, desde la soledad por elección, porque era mi campo seguro. Siempre me sentí muy segura conmigo misma, o hacia adentro de mí, que no se refiere a ser segura de mí, más, eso es para otro capítulo. Pero sí, me sentí muy segura de mi cápsula, y viví mis procesos muy para mí. Entonces, en el momento que decidí
no solo empezar a compartirlos con las personas que tenía alrededor, que además me sostenían, me di cuenta que me sostenían infinitamente, que la vida se pasaba, no pesaba tanto y el tránsito era más un viaje ligero que una tormenta en el medio de un mar con olas gigantes y que no había cambiado nada más allá de la compañía. No había cambiado la situación. Lo que había cambiado era que ahora no estaba sola. Lo que había cambiado era que en vez de llevar ese barco desde mis fuerzas, solamente yo, descuidando un montón de cosas, ahora éramos más los que me ayudaban a remar, respetando siempre mi lugar como capitán de mi barco. Más qué lindo poder tener esas personas que te colaboran y poder así tener una visión más amplia capaz. Entonces, desde ahí, desde empezar a compartir mi propio proceso con mi círculo más cercano, de dejarme sostener, de encontrarme con que recibir ayuda es hermoso, que recibir sostén es maravilloso y que además descubrimos un infinito mundo que no teníamos idea de qué iba, dije, ¿por qué no empezar a compartirlo también con personas que no necesariamente me conocen o que no necesariamente son tan cercanas a mí? Entonces fue allí cuando empecé a perder el temor de hablar de cómo vivía yo en mis adentros, en mi capullo, en mi cápsula. Porque la realidad es que había ciertas personas como mi mamá, mi hermana o gente así de cercana a mí que sabía que a mí me gustaba, no sé, que tenía un gusto especial por, por la magia, por las cosas más que en ese momento no le llamaba magia, en ese momento le llamaba un gusto especial por esas cosas que mi cabeza no podía explicar. Más hubo un punto de quiebre en mi vida, que ya les voy a decir cuál fue, en el que empecé a hablar, empecé a atreverme a mostrarme desde ese lugar real, porque siento que pasé muchos años ocultando esa parte de mí por cosas básicas, cosas normales, cosas varias que vamos a encontrar muchas veces, como por ejemplo el qué va a pensar el otro, que básicamente estás loca, ese tipo de cosas. Eso me llevó, como ya lo dije, a ocultar un montón de tiempo y dije, ¿qué tal? ¿Qué tal si empiezo a vivir? Empecé obviamente primero para mí, primero para a reconocérmelo a mí, a hablarme a mí y sincerarme dentro de mi propio capullo y decir sí, sí, esto que me pasa me gusta, estas cosas que siento me atraen y todo eso que en mi cabeza no puede explicar, a mí me causa fascinación directamente. Fue un trabajo que comencé de a poco. De hecho, yo siento, habrá muchas personas que coincidan conmigo en esto, y es que yo siento que el alma grita y hace un escándalo inimaginable cuando quiere que la escuches. Y a mí, tengo tiempo, en el 2019, mi alma me empezó a gritar desesperadamente que o hacía algo con esa fascinación y con esas cosas que me pasaban que no podía entender, o iba a enloquecer directamente. O sea, yo sentía que estaba enloqueciendo. Fue entonces cuando dije, confiando en eso también, que ya yo venía haciendo prácticas más. O sea, el nivel de conciencia que se despertó en ese momento fue absolutamente diferente. Me acuerdo perfectamente que un día dije, ok, yo necesito empezar, así necesito. Ya sé que hay muchas personas a las que no les gusta esa palabra necesito, después les explicaré, porque yo la uso dependiendo, hay casos en los que sí la uso. Porque necesitaba, o sea, yo no podía avanzar si no hacía esto. Entonces, para mí una necesidad es como, es indispensable, eso que tienes que tenerlo, porque si no, no puedes seguir. Y yo necesitaba conocer gente que me permitiera
experimentar, explorar un lugar que había una parte de mí que sentía que conocía, más que mi mente no se abría. Entonces dije, bueno, vamos, seguimos en esto de hacer a la mente aliada, vamos a darle información a esta cabeza para que me deje, para que me permite, para que me afloje el poder continuar. Y fue así como conocí a una hada maravillosa, literalmente. Dije eso un día y a los, no sé, o sea, en la semana, en esos días muy próximos, en Instagram conseguí un retiro, una publicidad de un retiro que dije quiero ir y ya está, voy a ir. Y decidí ir, no conocía a nadie, me fui con una persona en un auto de una persona totalmente desconocida que al sol de hoy le tengo muchísimo aprecio. Y ahí conocí a una hada maravillosa que durante los 2 días del retiro fue como, de hecho fue mi primer retiro, el primer retiro de mi vida, a mis 28, 29 años más o menos. 29, 30, más o menos por ahí. Y fue impresionante la cantidad de cosas que me entregó, la cantidad de todo que me entregó ese espacio, porque además yo fui muy desde la observación. Obviamente tenía mis montones de cosas por acomodar, así como las sigo teniendo ahora, que serán otras diferentes, más me acuerdo que iba muy desde la observación y me acuerdo que fue un lugar en el que la gente hablaba un idioma o de una manera, le digo un idioma porque para mí la magia es un idioma, hablaba de una manera que a mí me impresionaba, decía no, porque era literalmente como imagínense una niña que siempre quiso ir a Disney o siempre tuvo un cuento de hadas en su cabeza que siempre estuvo en su cabeza y el mundo siempre le dijo que estaba en su cabeza, que ya está. Y de repente esa niña se encuentra en ese lugar, viviéndolo desde la terrenalidad, viviéndolo con la carne, con el cuerpo, con los sentidos terrenales. A mí me explotaba la cabeza, era indescriptible lo que pasaba por mí al, al estar allí, porque primero era ese agradecimiento profundo por haberme, conmigo misma, por haberme permitido, por haberme atrevido, y después tenía el agradecimiento infinito por estas personas que estaban allí, que me estaban dando tanto y que a lo mejor no sabían que me estaban dando tanto. Esta hada maravillosa que era la organizadora del retiro, hoy en día somos colegas terapeutas más, es esto, no me puedo adelantar en la historia. Decía, fue una de las primeras personas no conocidas, porque después había gente de mi círculo cercano. Ya para este punto yo me había abierto con mi círculo cercano, hablaba de la magia y de estas cosas que me pasaban extrañas para la mente con mi círculo cercano, y dentro de mi círculo mucha gente creía en mí mucho más que yo y me respetaba infinitamente, aunque yo eso creo que lo tomé en conciencia muchos años después. Más esta hada maravillosa eh, fue la primera persona desconocida que, al yo exponer las cosas que sentía en ese lugar, en ese retiro, en esa experiencia, al ponerle nombre, atreverme a hablar, a verbalizar todo lo que estaba pasando por mí en ese momento, yo me acuerdo que ver su cara de te estoy creyendo, y hasta su cara de impresionada o de impresión, a mí me marcó, porque yo decía, o alguna parte de mí que decía, esta persona cree más en mí que yo. Esta persona siente más sensibilidad por lo que a mí, o sea, o comparte la sensibilidad que estoy pasando y lo cree real y no me conoce de nada. O sea, yo siempre creo que le puse a las personas que me conocían, a mi círculo cercano,
el título de que, bueno, obviamente me querían y la subjetividad del cariño, del amor, del afecto, a veces juega. Entonces, como porque por ahí era la subjetividad de ese afecto lo que los hacía tenerme tanta confianza y creer tanto en mí. Pin, paréntesis, error catastrófico, porque es como que les estoy quitando validez. Más eso fue en ese momento. Y ahí empezó, ahí yo me sentí libre, gente, me sentí gigante, me sentí como que alguien que tenían preso en 4 paredes y lo soltaron en una pradera hermosa que más allá de que te podía dar miedo, porque te da miedo después de estar en 4 paredes encerrados, tener esa apertura tan grande, te puede dar miedo. Sin embargo, tenía esa pradera gigante con esos colores, con esos aromas, con esas cosas alucinantes que no te puedes resistir y que por más miedo que te dé, jamás, 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 jamás el miedo va a ser mayor a el impulso que te da experimentar, relacionarte con todo eso alucinante que hay afuera en esa pradera gigante. Entonces eso siento que fue lo que me pasó, que por más de que sentía miedo, que por más que esto del miedo al rechazo, además, que fue un miedo identificado, el miedo a que me señalaran, el miedo a que está loca, cualquier cosa es lo que está diciendo. Fue mucho más grande el impulso y las ganas y la emoción y la felicidad y la expansión que existía en mí que ese miedo. Entonces me atreví y además siento que al haberme atrevido la vida me permitió, me regaló confirmaciones infinitas, confirmaciones varias de todos los tipos, de todos los colores, como cada vez que lo dudes, ahí me daba una confirmación. Entonces, para mí era muy importante contar esto porque es parte de lo que hoy me estoy atreviendo. Desde ese momento han pasado casi 5 años y, y han pasado no sé cuántas miles de versiones de mi persona. Y es básicamente lo que vamos a ir relatando durante los episodios y el registro de este viaje maravilloso. Pero no, siento que no podía empezar de una manera diferente. Realmente esto no lo pensé. Yo simplemente le dije a mi corazón que fuese él el que hablara y quería hacer esta presentación para explicar un toque qué es lo que se van a encontrar en el resto de los episodios. Y es básicamente algo así, es una recopilación de lo que voy pasando en los procesos, de lo que pasé. Y siento que es importante traer lo que pasé y capaz y lo que me llevó a ese proceso específico en el que estemos en ese momento. Más, si le tengo que dar una definición, es el registro auditivo de un viaje de vida. En este caso es mi viaje de vida. Esto lo hago además es como autoterapéutico porque es algo que yo hago desde hace tiempo. No sé, pero puede ser que por ahí agarre algunos de esos audios que ya he grabado para mí y los comparta, o fragmentos de esos audios y los comparta, sobre todo en viajes, en momentos en los que simplemente agarro y prendo el micrófono, el celular y empiezo a hablar para de eso, tener el registro, porque sé que en algún momento lo voy a usar. A veces esos registros no los hago auditivamente, a veces hablando verbalmente, a veces esos registros los hago de manera escrita. Tengo un montón que para mí es importante tenerlos ordenados, capaz. Ese orden no se lo he dado hasta ahora. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a ordenarlos y qué mejor qué mejor manera de darle un orden a todo esto que colgándolos en un lugar. Y bueno, este lugar así se creó esto que se llama Vivir es mi arte, el podcast. Es el registro auditivo de un viaje de vida.
creo que por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Les conté un poquito de cómo arrancó esto y de lo importante. Creo que esto va de lo importante que es el sentirse acompañado, el abrirse a ser acompañado, sostenido. Y desde ahí siento que fue importante también compartir esa experiencia porque desde ahí mi vida definitivamente marcó una diferencia con un montón de cosas que pasaron además en el mismo espacio-tiempo, como por ejemplo que me dice terapeuta holística de una técnica que se llama New Life, que es una técnica que es canalizada por una brasilera uruguaya y que definitivamente me cambió la vida, que además llegué a ella gracias a esta hada maravillosa que les dije al principio. Su nombre es Sidi, Diana Sidi, y al sol de hoy compartimos magia, compartimos vida y es maravilloso. Por eso digo, confío tanto en que el acompañamiento, la vida, el amor nos guía y voy a dejar que sean todos esos factores los que guíen este viaje maravilloso. Vamos, les doy gracias por haber llegado hasta acá. Creería que vamos a sacar un capítulo semanal. Estos capítulos voy a montar uno en Spotify y uno en YouTube. Voy a montar uno en YouTube y uno en Spotify, ambos por ahora sin audio. Perdón, sin video. Y nada, vamos viendo cómo va saliendo, cómo vamos avanzando. Si tienen algo que comentar, lo pueden colocar acá. Y si quieren saber más de mí, si quieren conocerme un poquito más para los que no me conocen, si quieren experimentar un poquito más, no sé, de la vida misma, lo pueden hacer por Instagram, que nos llamamos igual, Vivir es mi arte. Así que muchas gracias por estar acá, por haberme acompañado, por ser parte y que la vida siempre se pinte de los colores que ustedes decidan. Tenemos mucho más por contar y estoy muy emocionada. Gracias, aloha para todos en su vida. Besos de amor y abrazos.